Cultura maya. La cultura o civilización maya fue la desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se rastreaban desde la época preclásica en el año 2000 a.C. a 250 después de Cristo del continente y su último vestigio hasta la época posclásica en el año 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos como un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Los mayas fueron la cultura dominante en la región, abarcando casi en su totalidad del territorio mesoamericano y manteniendo relaciones muy dinámicas con las otras culturas locales como los olmecas y los mixtecos. Los mayas son uno de los pueblos indígenas americanos que todavía existen en la actualidad. Sus antepasados crearon un calendario tal precisión que aún nos asombra. Durante el periodo formativo antes de los 2000 a.C. se inició el desarrollo de la agricultura y la población se hizo sedentaria, estableciéndose en las primeras aldeas en el periodo preclásico 2000 a.C. hasta 250 después de Cristo. Se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron alimentos básicos de la dieta maya: el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno al 750 a.C. Alrededor de 500 a.C. Estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura glífica se utilizó desde el siglo III a.C. En el preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades en la cuenca del Petén y Caminalcuyú. Alcanzó prominencia en el altiplano guatemalteco desde alrededor de 250 después de Cristo. Arquitectura maya. Construyeron grandes monumentos que están en ruinas. Los monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos, junto a palacios de sus gobernantes y palacios, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora en el Cancún, en el sur de Petén, muchas de cuyas estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos. Tradiciones mayas. Realizaban sacrificios humanos, a los bebés les ponían una tabla en la frente para conseguir cráneo recto, efectuaban la oración en las fosas nasales, practicaban la mutilación de los dientes, practicaban el juego de la pelota maya, conocido como poc a poc, eran adoradores de los cenotes. Idioma maya. Los idiomas mayas son las lenguas catalogadas por los lingüistas dentro de un grupo de la familia llamada como maya. Son hablados por los mayas en los territorios de la zona o área maya comprendida por el suroeste mexicano, península de Yucatán, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Actualmente se hablan aproximadamente 26 lenguas mayenses, en las cuales son derivadas de una antigua lengua común que ahora se encuentra desaparecida. Las lenguas mayenses conservan elementos comunes. Todas contienen 5 vocales básicas y consonantes glotalizadas, entre otros elementos lingüísticos característicos de estas lenguas.
Al hablar de Guatemala, se puede decir que es un país multilingüe, ya que cuenta con un total de 24 idiomas, 22 son idiomas mayas, más el idioma xinca y el idioma garífuna y el castellano, de los cuales 5 idiomas tienen de 300.000 a 1.000.000 de hablantes de cada uno, incluido el español. Otros 5 tienen de 50 a 120.000 cada uno. Empezamos con un poco de historia. Los xincas o cincas son integrantes de un grupo étnico cuyo origen no es maya, que estaban radicados en la región comprendida entre los ríos Michatoya y Paz en Guatemala. Probablemente se asentaron en dicha zona durante el posclásico. Su idioma no se ha podido clasificar o asociar. Según Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, grupos pipiles se apoderaron militarmente de ciertos pueblos xincas con el objetivo de controlar la producción agrícola. Pedro de Alvarado se enfrentó a los pobladores xincas de Altipaque, Tacuilula, Nacinta y Taxisco de Santa Rosa. La música xinca. Bueno, entre los pueblos xincas las trompetas alcanzaron longitudes inusitadas de hasta 5 o 6 pies de largo. Esta clase de trompetas produce una escala de valores armónicas bastante semejantes al cuerno. La flauta es uno de los instrumentos de viento más antiguos que conocen. Las flautas xincas se caracterizaron por la poca común longitud de su embocadura y por buena calidad de su sonido. Las sonajas o sonajeros los emplearon mucho y dándoles un carácter mágico que los vinculaba con lo sagrado y sobrenatural, y por ello por antiguos abuelos los representaron como atributos. Los pitos. Hay una gran variedad de pitos y silbatos hallados. No fueron usados solamente como instrumentos de música, sino también en la cacería de aves y pequeños mamíferos. El silbato de los espíritus oscuros. Caña de azúcar, piel de rana y plumas son los que veremos en el silbato de los pitos. Bueno, ahora te hablaré acerca del vestuario xinca. El vestuario de los xincas era un algodón blanco para los hombres de manga corta, a mitad del antebrazo y la pierna. El cotón era especialmente de tarrapado. Las mujeres, por su parte, usaban el torso desnudo con un reflejo de algodón de la cintura al tobillo. Usaban matate y tecomate. Danzas xincas. Te diré algunas, no te diré todas, ya que son bastante las danzas xincas que existen. Bueno, existe la danza de la petición del agua, que esta consiste en que los abuelos de los barrios existentes en Chiquimulilla, Santa Rosa, San Sebastián y Santiago tenían mucha comunicación, que para solicitar algo al creador del universo era necesario la unificación de los barrios encabezados por los ancianos. La necesidad surgía siempre de la población que los preocupaba en su cultivo visitaba a estos ancianos para ayudarles a la solución de algún problema. También está la danza del traspaso de autoridad. Esta danza se daba a la comunidad indígena xinca, los lomas de la Chiquimulilla, Santa Rosa, en donde en la actualidad cada 2 años eligen nuevas autoridades. El baile de la tusa. Este es un baile recreativo que consiste en encender una penca de tusa, la piel que recubre una mazorca de maíz seco, la cual debe pasarse de mano a los demás miembros del grupo del baile. A la persona valiente que se le pague se hace acreedor a una penitencia. Ahora te hablaré un poco acerca de las que son las costumbres xincas, con una serie de celebraciones a lo que llaman sus guías espirituales, canal que les ayuda a comunicarse con el corazón de la tierra y del cielo. Dentro de las ceremonias que realizan se pueden mencionar las siguientes: Día especial para comunicación con el creador y formación del cielo y la tierra. Día de la comunicación para la creación. Dentro de las posiciones que tiene existe un calendario sagrado de 20 días, los cuales forman una ley que controla la vida del ser humano, desde que nacen hasta que mueren, llamado Choquilhit.
Hola de nuevo, hoy hablaremos sobre la cultura ladina. Se le llama ladino a toda aquella persona que no puede ser identificada como alguien indígena, asiática o extranjera. En nuestro país, el término de ladino empieza a utilizarse para referirse a los hijos de españoles, indígenas y algunos afroamericanos. Se empezó a formar la cultura ladina por los mestizos, quienes fueron rechazados por los españoles por su sangre indígena y rechazados por los indígenas por la misma razón. Idioma. El idioma oficial de la cultura ladina es el español, pero siempre se puede escuchar diversos idiomas entre ellos. Costumbres. En las fiestas patronales se disfruta de bailes, danzas y ceremonias, en donde podemos observar la sobrevivencia de las danzas antiguas. Dentro de las comunidades ladinas son muy importantes las festividades de la Semana Santa. También están las ferias patronales, donde realizan actividades granaderas, jaripeo, corridas de toros, peleas de gallo, juegos al azar. Religión y creencia. En las celebraciones como las fiestas patronales, la Navidad y la Semana Santa, el pueblo ladino y el indígena expresa su pasión y fervor a través de ritos y veneración a sus símbolos sagrados. Cada quien tiene el derecho a practicar sus ritos, también las creencias de su propia religión, y además la obligación de respetar si los otros practican creencias diferentes. Gastronomía. En la gastronomía podemos observar los diferentes platillos: subanik, pollo en amarillo, revolcado de cerdo, pollo de tortuga con verduras. Vestimenta. La cultura ladina refleja la influencia de las culturas extranjeras, sobre todo de las occidentales. Esto se puede observar en la forma de vestir de los ladinos, quienes usan prendas comunes en los Estados Unidos y en la sociedad occidentales de Europa. El lenguaje. El lenguaje oficial de Guatemala es el español. Este es un rasgo característico de todos los ladinos. Algunos ladinos que nacieron o vivieron en zonas cercanas a las comunidades indígenas saben hablar algún dialecto aborigen. Sin embargo, ser bilingüe no es una característica entre los miembros de esta cultura. Sexto magisterio, espero se encuentren muy bien todos y todas. Vamos a continuar con nuestros temas. Nos corresponde ver la cultura garífuna y la literatura de esta misma. Vamos a ver un poco la historia o el origen de esta cultura. Son un grupo étnico afrodescendiente que reside en varias regiones de Centroamérica, Caribe y Estados Unidos. Se estima que son más de 600,000 residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, el sur de México y Estados Unidos. La versión más conocida de la aparición de los garífunas nos lleva hasta 1635. Cuando dos barcos españoles que llevaban esclavos hacia las Indias Occidentales naufragaron cerca de la isla de San Vicente. Los esclavos escaparon del barco y alcanzaron la isla, donde fueron recibidos por los caribes, quienes les ofrecieron protección. Básicamente ellos no son originarios de América. Sin embargo, pues ya se han asentado, así como acá en Guatemala, que ya es una cultura reconocida en nuestro país. Ellos eran esclavos y por eso fue que escaparon, ¿verdad? Después de la esclavitud, ahora pues ya son una cultura reconocida en varios países como en el nuestro. El idioma o lenguaje. Los garífunas de Guatemala y Honduras hablan garífuna y español, mientras que los de Belice y de Estados Unidos también hablan inglés como idioma materno. Esto debido a la región en donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que viven acá en Guatemala hablan español y su idioma original, que es el garífuna. La lengua garífuna, junto con la danza y la música de esta etnia centroamericana, fue proclamada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001 e inscrita en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Quiere decir que ellos se conservan, hay que conservar esta cultura porque son únicos como cualquier otra cultura. Entonces es muy importante para el país esta cultura o este tipo de personas, ¿verdad? Por lo que son sus creencias, su forma de vida y por ser hasta cierto punto una característica muy particular en nuestro país. Su música y danza. A los garífunas también se les conoce por su estilo de música único,
llamado punta, ese que es bastante movido, ¿verdad? La forma tradicional de hacer música es la que se compone de tambores, que a ellos le denominan garagón, que se acompaña de sonajas, panderetas y voces. La noche es la hora específica, ya que la noche simboliza el silencio y el silencio significa la despedida al fallecido. Y también adquiere mayor concentración rítmica espiritual. Regularmente realizan sus danzas por la noche, porque para ellos es el silencio, y el silencio dice despedida al fallecido. Cada uno tiene sus creencias y esta cultura, pues respecto a su música y danza, todo tiene un significado y un porqué. En su hoja, si usted lee, pues también le indica que en qué lugar es que se hacen estas danzas, ¿verdad? Incluso creo que hasta les menciona ahí que es en un difunto o en un velorio, ¿verdad? Entonces tienen sus particularidades. La gastronomía. La comida garífuna mezcla los frutos del Caribe, el coco, el plátano con los habitantes del mar, es decir, todos los mariscos. La sazón africana le pone la manera de cocinar. Es despaciosa y condimentada. Los platillos de los garífunas son totalmente exóticos y distintos a lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados. Si en algún momento usted tiene la oportunidad de probar, pues tienen unos platillos bastante distintivos, pero que para ellos es algo muy normal. Su economía. La economía de los garífunas está basada en la actividad agrícola, principalmente en huertos familiares a cargo de las mujeres y la pesca artesanal que realizan los hombres. Estas son las dos actividades más pujantes que tienen para sobrevivir. Eso no quiere decir que no puedan hacer otra cosa, que también tienen sus artesanías y otras situaciones, pero estas dos son las que regularmente más realizan. El traje garífuna es una vestimenta de origen africano elaborado en una tela con mucho colorido, conocida como mandaguina. Estos trajes están directamente relacionados con prácticas religiosas específicas, vinculadas a rituales espirituales, danzas y supersticiones. El traje o la mandaguina se compone de 3 piezas: la blusa, la falda y el turbante que regularmente carga. Como en todo lugar, como en todo pueblo, su traje tiene algún significado. Eso va dependiendo con qué se relacione. Su religión, pues profesan el Dugu. ¿Y qué es el Dugu? Es una mezcla entre las creencias cristianas y las religiones africanas. En la actualidad, muchos garífunas se han convertido al evangelismo estadounidense. Al final, pues creo que todo va cambiando, entonces con ellos también sucedió lo mismo. El Dugu es originalmente su religión.